El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Fue uno de los hombres que más influencia tuvo en las grandes luchas contra las opresiones horrorosas de los últimos siglos. A los 18 años se enroló en los ejércitos aliados para luchar contra los nazis. Condecorado, fue echado por el color de su piel. Decía que la lucha tenía que pasar por la cultura. Se llamó Frantz Fanon y fue un símbolo para los colonizados del planeta. La Martinique, que devient cette île française depuis 1685, entourée de possessions britanniques? Frantz Fanon nació en Martinica, una isla que en la fecha de su nacimiento, en 1925, era una colonia francesa, con una población negra. Fanon era un hombre negro. En 1940 los nazis invadieron Francia, tomaron Martinica con una cantidad inenarrable de violaciones, discriminaciones que padeció Fanon con sus escasos 15 años de edad. Estremeció totalmente su vida para siempre. Fanon, 3 años después, a los 18 años, se enroló en los ejércitos aliados para luchar contra los nazis. Y estuvo en el frente de batalla en luchas de frontera, en los lugares más difíciles. Fanon desplegó un heroísmo enorme y se ganó la medalla de la Cruz de la Guerra, la más alta condecoración por los servicios que prestó a la lucha contra los nazis. Pero esto tuvo un ingrato final, muy ingrato, que había de terminar de marcarlo para siempre. Cuando los ejércitos aliados cruzaron el Rin y tomaron Alemania cuando ganaron la guerra,
se hizo un gran desfile militar. Y entonces, antes de ese desfile, se produjo lo que Fanon denomina el blanqueamiento de los ejércitos aliados. O sea, echaron a los negros para que no desfilaran. Y todos los que desfilaran fueran blancos. Fanon, condecorado, fue echado por el color de su piel. Y desde entonces dedicó su vida a tratar de luchar contra la colonización, pero de una manera muy particular. Se graduó de médico y de psiquiatra. Era absolutamente brillante y era un escritor excepcional. Y entonces escribió un libro que se llamó Piel negra, máscara blanca, que conmovió profundamente. Fanon decía que la lucha tenía que pasar por la cultura, la lucha para librarse de los imperios coloniales en África. 1848 is the abolition of slavery, but still not equality. J'ai tenu à évoquer le problème nègre au moment même où aux États-Unis, il fait l'objet de discussions passionnées à propos des avantages que les Noirs réclament en raison de leur coopération à la guerre et de leur appoint dans les élections. El colonialismo explotó inmisericordiamente durante siglos a los africanos, les robó sus riquezas, les dio tratamientos de bestias, los explotó sin pausa, pero Fanon decía que había más, que interiorizó en los colonizados la imagen de que sus referentes, sus héroes, debían ser los colonizadores. Destruyó su cultura. Los convenció de que era de jerarquía inferior y semisalvaje. Al destruir su cultura, estaba destruyendo su identidad. Esa es una condición de las grandes opresiones. Destruir la identidad y destruir la cultura de aquellos a quienes se someten. Lo hicieron los nazis en los campos de concentración. Destruir todo signo de identidad, de despersonalizar, desorganizar totalmente a las personas. Y lo hicieron los colonizadores a su modo, no con el exterminio, sino con la discriminación absoluta y la inferiorización, la desvalorización permanente de la cultura de los oprimidos. Fanon fue el gran adalid de la lucha para descolonizar la cultura en todo el tercer mundo y en el mundo colonizado particularmente. Él se adentró como médico psiquiatra en cómo quedaba la identidad de los oprimidos por el colonialismo y dijo: la lucha tiene que pasar necesariamente por la liberación de la cultura opresora. Y cambió totalmente los términos de la lucha contra el colonialismo, porque dijo: hay que expulsarlos, hay que enfrentarlos, pero primero de todo, todos aquellos que podían aportar luces a los colonizados debían hablar con los propios colonizados. Y él no escribió para los imperios coloniales, para que lo escucharan los imperios coloniales. Él escribió para los negros, para los discriminados,
y escribió de un modo tan potente, tan poderoso, que influyó, por ejemplo, decisivamente en Sudáfrica, en el héroe que antecedió a Mandela, Stephen Biko, uno de los grandes líderes de la lucha contra el apartheid. Y influyó en casi todas las áreas del mundo, en las grandes luchas por la liberación del colonialismo y por la liberación nacional, porque puso en el centro de la agenda que un tema fundamental es que la sumisión no era solo económica y social, sino era que las élites africanas, por ejemplo, buscaban viajar a París y parecerse a quienes los explotaban. Y su punto de referencia era llegar a tener, como lo dice en su libro, a pesar de su piel negra, lograr armarse de una máscara blanca. You must understand, dear boy, that color prejudice means absolutely nothing to me. Jean-Paul Sartre ganó el premio Nobel. Fue uno de los filósofos más influyentes del último siglo y al mismo tiempo un escritor excepcional, un autor de obras de teatro que han recorrido todo el planeta una y otra vez, donde a través del teatro y de la literatura y de sus novelas explicó los principales problemas filosóficos y creó toda una corriente filosófica que es el existencialismo. Jean-Paul Sartre escribió el prólogo del libro de Frantz Fanon que había de conmover al planeta. El libro de fondo de Frantz Fanon se llama Los condenados de la tierra. Fue editado en 1961 y ha tenido innúmeras ediciones en innúmeros idiomas. Es uno de los libros que más se ha leído. Su mensaje no es replicable, no hay un libro igual. No hubo antes ni hubo después. Porque el médico psiquiatra se adentró en el alma de los colonizados con entrevistas a pacientes desquiciados por la colonización, con conversaciones con su pueblo en múltiples ámbitos. Identificó cómo se iba produciendo el proceso de inferiorización de la propia cultura. El gran Sartre, el gran Jean-Paul Sartre, maestro de generaciones y de pueblos enteros, escribió el prólogo de Los condenados de la tierra. Escribió el prólogo con una tan profunda motivación que el prólogo de Sartre es en realidad otro libro. Sartre dice, con su pluma excepcional, no hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros, los hombres, disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Los 1500 tomaban prestada la palabra. Los únicos que tenían una palabra que se escuchaba eran los 500 que no eran indígenas. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las grandes ciudades, las metrópolis, la preferían vestida. Era necesario que los indígenas
las amaran. Amaran a las capitales europeas desde donde venía la colonización. Como a madres, en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes. Se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental. Se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la capital de los imperios, se los regresaba a su país falsificados. My spirit was filled with the desire to get to the very source of the world. Instead of which, I found myself to be an object amongst other objects. Sartre, con un modo de decir absolutamente único, explica cómo se creó una clase negra en las colonias de élites domesticada, entrenada, falsificada, como la llama él, educada en las ciudades capitales de los imperios que oprimían a las poblaciones. Just over 100 years ago, a peculiar institution existed in our country. It was called slavery, a vicious system under which 1 out of every 5 Americans in the South was owned by another human being. Esas mentiras vivientes, las élites negras educadas por el colonialismo en las grandes metrópolis, no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran simplemente replicadoras del mensaje de la élite colonial. Eran un eco. Desde París, Londres, Ámsterdam, nosotros lanzábamos palabras. Partenón, fraternidad, y en alguna parte, en África, en Asia, otros labios se abrían. Tenón, idad, era la edad de oro. Todo estaba de acuerdo a lo que convenía a los colonialistas. Aquello se acabó, dice Sartre. Las bocas se abrieron solas. Las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Porque mientras que en Francia se declamaba el humanismo, en Bélgica o en Holanda o en Portugal, las colonias eran un infierno en donde se torturaba, se eliminaba cualquier intento de oposición y se explotaba despiadadamente. Había una rebelión auténtica. 1961, el año en que se publicó Los Condenados de la Tierra, y Sartre cita a Fanon. Abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por donde quiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Hace siglos que en nombre de una pretendida aventura espiritual ahoga a casi toda la humanidad. Cette époque, en 1961, mais comme c'est un homme qui a agi révolutionnairement jusqu'à la dernière pulsation de ses artères, eh bien lui, il nous a facilité en quelque sorte la tâche. Dice Fanon, Europa ha adquirido tal velocidad loca y desordenada que va hacia un abismo del que más vale alejarse. Sartre ha definido el mensaje de Fanon diciendo en la negación de la negación del negro. En la negación de la negación del negro. O sea,
El negro interiorizó el ideal de ser como el blanco. Y Fanon denunció esa interiorización producida casi a la fuerza, educando a las élites e imponiendo esos modelos a toda la sociedad. Como ahora se trata de interiorizar la imagen de los multimillonarios en el planeta, poniéndolos como el modelo de referencia de toda la sociedad y creando la quimera de que cualquiera puede ser multimillonario. Nunca se había escuchado un lenguaje como el de Fanon, porque Fanon se dirige a sus propios hermanos. A Fanon no le importa mayormente dirigirse a los colonialistas. Él no quiere cambiar a los colonialistas, él quiere cambiar a sus propios hermanos que han caído en la trampa de creer de que su cultura es inferior. El objetivo de Fanon es lo que dice al final de Los Condenados de la Tierra, este documento excepcional, es crear un hombre nuevo. Le paysan parlera, l'ouvrier parlera, l'intellectuel parlera, l'homme politique parlera, la femme parlera. Fue el primero que lo planteó en el marco de las luchas contra la colonización y la opresión. Dice Fanon, se trata para el tercer mundo de reiniciar una historia del hombre, que tome en cuenta al mismo tiempo las tesis alguna vez prodigiosas sostenidas por Europa, pero también los crímenes de Europa, el más odioso de los cuales habrá sido el descuartizamiento patológico de las funciones del hombre respecto a los negros, a los colonizados, y la desintegración de su unidad dentro de la búsqueda de absorción total de su comunidad por la cultura dominante. Y Fanon proclama, por Europa, es la frase final de su obra, por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo. It's not black skin, white skin. So it's not just about racism. It's black skin, white mask. It's about the black man who has grown up wearing a white mask for himself. Fanon fue escuchado. Todos esos llamamientos tuvieron un eco amplísimo en las luchas de los colonizados de todo el planeta. Los condenados de la tierra siguen vigentes. Las luchas postcoloniales están en pie. Y esta lucha por librarse de la carga de la identidad impuesta y recuperar la propia identidad se dio y se da en Latinoamérica como en muchos otros continentes subyugados. Frantz Fanon, su texto magistral, su vida, en donde después de recibir la medalla de guerra fue blanqueado, excluido cuando esa guerra que le ayudó a ganar, esa guerra justa contra el nazismo finalizó, nos acompaña a todos. Frantz Fanon sí que lo ha hecho, aquello de que más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. My final prayer. O my body, make of me always a man who questions.